Buenos días, aventureros. Hoy estoy en Chisinau, la capital de Moldavia, el país menos visitado de toda Europa y también el más pobre. Hoy vamos a explorar un poquito la capital y tal vez un poquito las afueras para tratar de comprender cómo es la vida aquí y un poco las razones de ser tan poco visitado y tan pobre. Moldavia es un país muy chiquitito, situado entre Rumanía y Ucrania. Tiene 2,5 millones de habitantes, un poco más. La capital, Chisinau, tiene como medio millón. Me puse a buscar y al parecer poco más de 100.000 visitantes vienen a este país cada año. Comparado con, por ejemplo, a Rumanía, el país vecino, 2,5 millones anuales, y España, por ejemplo, más de 80, Francia casi 100, para que os hagáis una idea. Le pregunté a Nikolai, mi guía moldavo, cuál era la razón para esto. Well, first of all, it has connection with the fact that in the neighbor country Ukraine, the war started. Of course, not so many people are eager to come to Moldova, knowing there is a war properly going in the neighbor country. Y además, hasta ahora los moldavos nunca han tenido la cultura del turismo y de viajar. Y hasta ahora nunca se han preocupado de desarrollar una industria turística en este país. A pesar de todo esto, no es difícil llegar aquí. Normalmente se puede llegar en vuelo directo a Chisinau, aunque ahora el aeropuerto por todo lo de Ucrania está cerrado, pero se llega en un autobús directo desde Bucarest, que es como vine yo, 9 horas, sales a las 10 de la noche de Bucarest y llega aquí a las 6 de la mañana. Y para los europeos no hace falta visa de ningún tipo. O sea, yo siempre me pidieron el pasaporte 2 veces en el viaje, pero ya está. Te lo sellan y sin problema. Para otros países no lo sé, pero yo creo que no. Es bastante simple entrar aquí. Son las 6 en punto de la mañana y acabamos de llegar a Chisinau. Wow, hace mucho frío, os lo prometo. Muchos puestos, se empieza a poner la gente a vender cositas aquí al lado de la calle y son las 6 de la mañana, tío. Anteriormente había pertenecido a la Unión Soviética y se independizó en el 91, y antes había sido parte de Rumanía. Y realmente con Rumanía, pues aún culturalmente son muy similares. De hecho, veis que la bandera es prácticamente igual que la rumana y sí se nota el pasado soviético, ¿eh? Hay muchos edificios antiguos, mucho color así, gris, homogéneo. Después los edificios de gobierno oficiales imponentes, gigantes, masivos, que no tienen sentido para lo pequeño que es el país. Aquí está el Arco del Triunfo, este es el gobierno de la República de Moldavia, esto es la plaza central, la catedral de Chisinau. Mirad, esto es el Teatro Nacional de Ópera, se ve bastante antiguo, pero no deja de ser imponente, ¿eh? ¿Veis? Esto es el Parlamento del país, es épico este edificio, ¿eh? Bandera de la Unión Europea en todos los edificios oficiales, a pesar de que no son de la Unión Europea. No sé si tienen muchas ganas de entrar o qué, pero me parece curioso. Y justo detrás tenemos la Casa de la Presidencia. Hay literalmente guardias en cada esquina. No sé si les gustará que grabe o no, ¿eh? Y esto es la avenida principal de la ciudad. Es como en las ciudades soviéticas, es difícil perderse. Hay una avenida principal que cruza toda la ciudad y después calles laterales. Y hay en todos lados casas de cambio. Tenemos dólares, euros, rublos rusos, la moneda rumana, la moneda ucraniana, libras británicas, francos suizos. Y la razón, esto lo descubrí de un youtuber que es de aquí, Stas Konstantinov, hace vídeos en español, chequeadlo, es muy bueno. Dice que es que mucha gente emigra para encontrar trabajo y mejores condiciones fuera. Y lo que hacen es trabajar y mandar dinero aquí a sus familias aquí. Y sus familias aquí pues vienen a cualquiera de estas casas y lo cambian a la moneda local. Por eso hay tantas casas de cambio. Mirad qué curioso, en algunos sitios el comercio de rublos está suspendido actualmente. Hay combinación de buses muy antiguos, como este sí tiene que tener 30 años, y después otros más modernos. Pero si todos van como agarrados, son de estos eléctricos. Y lo más bestia de todo es que cuestan 2 lei subirse un trayecto en bus. O sea, 10 céntimos. Y para taxis, aparte de los típicos locales de cada ciudad, he visto que aquí también usan Yandex, como en Rusia. Una cosa que sí me mola mucho del estilo soviético es este tipo de calles anchas. Da mucha sensación de espacio, de amplitud, de luz, y eso siempre está bien, tío. Y aquí empieza lo que para mí me da la sensación de ser la parte moderna de la ciudad. Es la misma avenida principal, pero aquí ya vais a ver muchos negocios, tiendas y comercios modernos. Aquí saqué ayer mi tarjeta SIM de internet. Y es que al parecer aquí en Moldavia tienen uno de los mejores internets de, no sé, de Europa. Muy buena cobertura, muy rápido, y lo mejor de todo es baratísimo. Pagué por una tarjeta SIM de prepago con 30 gigas y unos cuantos minutos que no voy a usar, unos 2 euros. Y aquí empieza la parte ya no tan moderna, digamos, no tan desarrollada. Pero en cambio mirad esto, este sí es moderno, nuevo. Para cruzar el otro
lado de la calle también te puedes encontrar con estos pasos subterráneos en vez de pasos de cebra. De esto también había mucho en Rusia, ¿eh? Y abajo es básicamente un mini centro comercial, todo lleno de puestecitos, de variedades. Los idiomas también es algo curioso aquí, ¿eh? Porque el idioma oficial es el rumano y ves todos los carteles en la calle, pues toda la información, todo está escrito en rumano. Pero después, la mayor parte de la población hablan o saben hablar ruso o entienden ruso. Y de hecho yo he escuchado bastante ruso, lo que me da la sensación que es ruso. Hello. English? No? Ok. I want this. Spasiba. Efectivamente, en cuanto al nivel de inglés, no es muy allá, ¿eh? Diría que un pelín mejor que en Rusia en cuanto a número de personas que se defienden lo básico, pero peor que en Rumanía, por ejemplo. Ojo al centro comercial, parece un mercadillo este centro comercial. Wow. Esto es bien curioso, ¿eh? Literal estamos a 50 metros de la calle principal, pero esto ya me podría imaginar que es Marruecos o algún país asiático. Tenemos semillas, frutas y verduras. Un mercadillo en toda regla. Y esto aquí es la estación de autobuses. Aquí llegué yo ayer a las 6 de la mañana, recién amaneciendo. Y ya estaban montando todos estos puestos, ¿sabes? ¡Wow! Oye, qué guapo, en verdad. No siento que esté en Europa, ¿eh? Pero está muy guapo esto. Lo que no sé si esto lo montan cada día o solo cuestión de 1 o 2 días a la semana. Pero por la pinta que tiene, por la estructura y todo esto, yo creo que puede ser cada día, ¿eh? Hay de todo, literalmente. Un mercadillo bien grande. Voy a hacer un vídeo específico de precios, especialmente sobre comida, próximamente, así que estaros atentos y lo dejo en las pantallas finales también linkeado, y en la descripción. Y según donde vayas se nota bastante que es un país pobre, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos sitios donde la infraestructura está bastante mal estado, como que no se hubiera renovado en muchos años. E incluso totalmente abandonada, sobre todo en los pueblos. Nikolai me había dicho que el salario medio en Moldavia eran 400 euros al mes. Y yo le preguntaba si con eso alcanzaba para cubrir todos sus gastos. Definitely not enough, and especially in the villages, the average salary I think is about 200 euro, and you can ask, hey, how these people are surviving nowadays in Europe? First of all, Moldova has very good climate and soil, and a lot of things which you average Spanish people will buy, we grow that. We don't buy tomatoes, potatoes, carrots, even bread. A lot of people are baking the bread. Second reason is that a lot of Moldovans are having several jobs, let's say, combining. So officially they have low income, but because they have several jobs, it's more or less the same. También sí he visto a mucha gente pidiendo dinero, y también varias personas con puestecitos ambulantes y vendiendo cualquier cosa en la calle o tocando, tratando de sacarse un dinerillo extra. Y es que, como dije antes, Moldavia es el país más pobre de Europa, o uno de los que más. Aquí en la ciudad yo no lo veo tan mal, pero sí me puedo imaginar que en los pueblos, campesinos y tal, eso sí puede que lo pasen mal de verdad. Nikolai decía que Moldavia nunca ha sido rico, siempre han sido un país agrícola, lo cual 100 años atrás era suficiente para tener una vida normal, pero en la actualidad esto ya no es suficiente. Pero cree que la razón principal de la pobreza es la inestabilidad y la indecisión política. Decided for ourselves, do we go west or east? Because we have still long discussions in our society. What was the Soviet past for us? Was it good or bad? Moldova is stuck in the middle and we don't know where to go. And if you don't know where to go, you're going to be poor, because the world is developing and you have to choose. For such small and poor countries as Moldova, it's impossible to say, oh, we are neutral like Switzerland. It's impossible. Economically, such poor countries they have to depend to the bigger union. But we cannot do this because we still cannot decide who we are, what was our past and where we should go. Eso sí, mucha gente en las calles, eso siempre está guay de ver. Tiene varios parques, tampoco son tan especiales ahora en invierno porque están todas las hojas caídas, pero yo digo que en verano sí deben de ser bastante bonitos. Y no sé, relajante, gente paseando, muchos bancos, bastante limpios. Y lo que me gusta más aún es que en todos los parques, y bueno, en general por toda la ciudad, hay puestecitos de café como este todo el rato, muchos. No sé, está muy guay y lo hace como muy acogedor, ¿sabes? Que en cualquier sitio te puedas sentar,
tomarte un café calentito en invierno que hace frío, no sé, me gusta, está muy bien. Y otra cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado de aquí de Chisinau, y es que en esta calle, junto al parque, toda esta calle es un mercado de flores. Mira, toda la calle, literalmente toda la calle. Nunca están de más las flores. Bueno, sobra decir que hasta ahora no he visto ningún extranjero, ningún turista por aquí, ¿eh? Bueno, y como en cualquier país nuevo, no puede faltar un vistazo al supermercado. El grifo aquí en Moldavia no es la mejor, entonces es mucho mejor comprar botellas. Todo menos de €1, 50 céntimos, 70 céntimos, 80 céntimos. Cervezas todas las que quieras aquí. Precios, bueno, no están mal. Ya veis las frutas, como 2 euros el kilo, 1 euro el kilo. Recordad, 20 leis como 1 euro. Así que 1,50 los tomates, 2 euros esto, 1 euro el paquete de cherries. Sí es barato, pero tampoco es como que se te cae la baba de lo barato que es. 1 euro por un cartón de leche. Por ejemplo, ¿veis? Hay productos que están como las cosas escritas en ruso, ¿eh? Puede que sean importación rusa. Mira, ¿veis? 1 euro por los paquetes estos de pasta. 2 euros por este gigante. Arroz, 1,5 €. 4 euros la quinoa. No es tan barato, honestamente, ¿eh? Al pan, ¿eh? Porque aquí sí flipas. Mira este panaco. 40 céntimos. 20 céntimos. 75 céntimos. 80 céntimos. Aquí puedes comprar comida preparada. Tienes los precios por cada 100 gramos. Te llevas la cantidad que tú quieras y pagas a granel, al peso. El punto es que en cuanto a elección no les falta de nada. Tiene algunos productos curiosos también, siempre mola ver. Paquete de tabaco, 2 euros. Creo que es barato, ¿no? Yo creo que en España cuesta más. Otra de las cosas en las que se nota que apenas hay turismo aquí es en los pocos hostales que hay. Hay muy pocos hostales. No sé si encontré 4 o 5. Y como no hay tanta oferta, tampoco hay competencia de precios y no hay esos precios de 5 euros por un hostal bueno que te encontrarías en otras partes, en otros países pobres, ¿no? A ver, no estoy pagando mucho, 12 euros la noche por un hostal más que decente. Pero eso, por ejemplo, en Marrakech pagas 10 euros por un hostal y tienes un hostal de reyes, ¿sabes? Y esto, amigos, es un pueblito rural en mitad de Ucrania, de Moldavia. Lo gracioso, también lo vimos en Chisinau. Todos los pueblitos tienen la bandera de Ucrania y la bandera de la Unión Europea. Ask people, do you want European Union? Most of the people will say we don't care. They are coming back from the school. Yes, it looks like that way. Esta es la escuela del pueblo. Aquí tenemos la iglesita del pueblo. Imaginaros todo esto, que ahora se ve tan antiguo y decadente. La mayoría de estas casas fueron construidas en la misma época y en su momento, hace 50 años, esto tenía que verse súper próspero, ¿sabes? Yeah. Y en cada pueblo, en todos los pueblos de Moldavia, tienes como este monumento y aquí están escritos todos los nombres de gente de este pueblo. Aquí también hay más que murieron en la Segunda Guerra Mundial luchando contra Alemania. Todo esto son gente de este pueblo, ¿eh? Mirad esta casa, mirad qué bonito los colores que hemos pintado. Imaginar esto hace 30, 40 años. Ojo a la vista desde aquí, ¿eh? Nada mal, chavalín. Este es el cementerio del pueblo. Mirad, muchas casas pone el año que fueron construidas. 1971, ¿veis? Por ejemplo, la mayoría en las que pone el año ponen en los 60 y los 70. Y aparentemente esas fueron las décadas donde más floreció los pueblos moldavos. La mejor época de los pueblos moldavos. Mirad, todas las carreteras, menos la principal, todas las carreteras son de tierra. Es que imaginaros todas estas casas, todas las casas pintadas y todo esto, imaginároslo 50 años atrás, recién construido todo esto. Era un esplendor que flipas. Mira las cabrillas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Mira aquí con colección de maíz, chaval. Y esta es la tienda del pueblo. Parece que aquí hacen hasta eventos también. Bastante diferente, ¿eh? Al supermercado de Chisinau. Bueno, aventureros, ya sí puedo decir que he visto Moldavia profunda, la Moldavia real, la Moldavia rural. Así que, hora de volver a Chisinau. Bueno, y aunque Nicolai me dijo que los moldavos no se caracterizan por ser muy optimistas, lo cierto es que sí hay motivos para tener esperanza. El turismo estaba creciendo notablemente previo a la pandemia y se espera que recupere esa tendencia este año, así como el nivel de vida en general, que poco a poco va mejorando con el paso de los años. Bueno amigos, un poquito tarde, pero mirad a dónde he llegado, mirad lo que he encontrado. Aquí tenemos ante nosotros toda la ciudad de Chisinau, coño, de Chisinau. Y yo creo que este es un buen sitio, un buen momento para terminar el vídeo. Visita cortita en Chisinau y en Moldavia, pero yo creo que justamente para eso, para una visita corta, es bastante interesante. Para los que les guste todo lo soviético es épico. También buenos precios para escapadas y para consentirte un poco a muy buenos precios, como no lo puedes hacer en ninguna otra parte de Europa, para sentirte también un poco aventurero viniendo a sitios donde no viene apenas nadie. Y si queréis conocer un poquito más y profundizar, tenéis por aquí mis vídeos de Transnistria y de los precios en Moldavia, cuando estén listos. Y si no, el canal de Stas Konstantinov es un moldavo que vive en Colombia y habla español perfectamente. Tiene muchos vídeos de aquí y con él también podéis aprender muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado. Seguimos explorando y nos vemos en el próximo vídeo.